vidas anónimas. Mujeres condenadas por salirse de su papel asignado, las que disfrutan del placer, las que luchan por sus sueños y las que tienen que someterse a lo que les toca vivir como mujeres. Y la ruta es el resultado pues, de 5 meses de trabajo con 8 mujeres y con 2 hombres de habitantes de aquí de Garganta la Olla. Hemos investigado en conjunto, hemos creado estas historias sobre la mujer rural. Paso las tardes al sol, bordando con Lucía, una aguja y un dedal, puntilla y seda fina, ha bordado un jazmín, ha bordado otra vez, la tarde se ha pasado. Son casi las 10 y se marcha otra vez Lucía. Ha bordado un jazmín, ha bordado otra vez. La tarde se ha pasado, son casi las 10 y se marcha otra vez Lucía. Siempre en su habitación metida. ¿Y qué es lo que la pasa? ¿Le duele la cabeza? ¿Le duele la cabeza? No. Yo creo que podíais ir a llamarla, que se acerca la hora de comer. Ah, yo no voy, madre. Yo no voy, que vaya esa, ¿eh? Tú nunca quieres ir a ningún sitio. Desde luego, hija mía, no me extraña. Yo no. Gerva, si hay hija, ves a llamarla. Vale, madre, ya voy yo. ¡Lucía! 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 Dice madre que vaya. Aquí está, madre. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué haces siempre metida en tu habitación? Nada, madre, es solo mareo. Te miro y esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro, yo te veo aquí muy cambiada. A ver, Lucía, ¿qué es lo que te pasa? A ver, hija. Pero, ¿y esta falta tan respicona? Estate quieta, Lucía, ¿vosotras sabéis algo? No, madre, no sabemos nada. Nada. Vosotras, mira. Lucía, ¿qué te viene eso, hija? No sé, madre, no llevo la cuenta. Ay, pero ¿cómo que no sabes? Oye, esta muchacha ven acá. ¿Cuántas faltas tiene? ¿Cuántas faltas tiene? 3. ¿Qué hace ese hombre? No puedo decirlo, madre, no puedo decirlo. Ay, madre mía, mira, cuando se entere tu padre. Ay, cuando se entere tu padre la que se vaya. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche yo. Mírale cómo viene, mírale qué arte trae. ¿Cómo quieres que venga? Está cayendo en casa. Con unos traguitos, con unos. Mira. ¿Qué? Mírala, Lucía, mírala. Ahora siempre la miro cuando vengo. Tú siempre tienes todo igual. ¿No? ¿Tú no la ves qué cuerpo tiene? El cuerpo de siempre. Mi niña pequeña, la que más quiero. Más guapa que nada. Que no te das cuenta de nada, que está preñada, que tiene las 3 faltas, ¿no lo ves? ¿Cómo? Lucía. ¿Es verdad eso que dice tu madre? Es verdad que Que sí, y no quiere decir quién es. y no quiere decir que eso es un problema muy grande. Porque si sabemos quién es la casamos. Lucía, ven acá. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues yo qué sé, yo qué Pues hay sé. que casarla. Hombre, por fin tiene una buena idea. Claro. ¿Y con quién la casamos? ¿Con ¿Quién quién va a la querer casamos? cargar ahora con el mochuelo? Ven acá, Déjame pensar. Mira, la tenemos, tiene que ser un hombre de aquí del pueblo. Alguien que tenga dificultades físicas. Alguien porque tenga sus añitos, que necesite una mujer. ¿Vale? Alguien que nos deba algo. Julián, ese, ya sabía que tú no ibas a hacer bien. Julián, ¿sabes una cosa? Esto es cosa de hombre. Y esto lo arreglo yo. Me voy a ver ahora mismo a Julián. Pues muy bien. Me Ahora, voy.
vete a hablar con él. Y vosotras a recoger. Y mucho cuidado que no digáis a nadie, ¿eh? Que venga una deshonra muy grande la que nos ha caído. Venga para acá, Florencia, que hace mucho que no te veo. ¿Qué pasa? ¡Ay, lo que pasa, Florencia! Si tú supieras lo que pasa, muchas cosas pasan. Ay, no me tires de la lengua. No me tires de la lengua, que es de mi vecina y me llevo muy bien con ella. Es que es como traicionarla. Vamos, acaba de contarme ya de una vez. Ay, bueno, pero ¿por qué me has tirado de la lengua? La hija de la María, que deshonra, la hija de la María. Pero, ¿qué es lo que la pasa a la hija de la María? Oh, hija mía, la hija de la María que tenemos aquí, las mujeres. No me digas, no me digas, pero será la mayor, no para encinta. Que no es la mayor, que es la chica. Madre mía, Que qué lo he deshonra. escuchado yo con los adobes que hay ahí en el agujero. No, que está casado, que me he enterado. No casado. Ay, madre mía, de mi vida. Vete tranquila, Petra, y no te preocupes. A nadie. Que te lo juro Bueno, que bueno. no digo nada a nadie. Ay, vale. Por Dios, Petra. ¿Qué quieres? ¿Qué voz te estás dando? Ven aquí. ¿Pero qué quieres? Que tengo mucha prisa. Que he dejado unas sábanas a comer en la garganta y como no le eche agua, se me van a chumacar toditas con el sol. Ay, lo que te tengo que contar. Madre mía de mi vida, de lo que me enteré hace un ratito. Pues la cosa es gorda. Pues tú dirás. Es que no te lo puedo contar. Que me han dicho que no lo cuentes. ¿Te lo juro? Pues si no lo tienes que contar, no lo cuentes nada. Te lo juro, ¿eh? No pienso decírselo a nadie. Huida como una tumba. Pues mira, es que me han dicho que la muchacha chica, la de la María y el Benjamín, está encinta. ¿La chica? ¿Encinta? No me lo puedo creer. Pobre muchachita. Pues lo siento mucho. Si es verdad, lo siento mucho. Por ella y por la criaturita que lleva dentro. Siempre pegada todos los chismes. Para extenderlo por todo el pueblo. Ay, madre mía. Ay, pobre muchacha. Y el que la ha quedado preñada, libre y sin costa. Pues ella se lo ha buscado. Porque la mayoría de los hombres ya sabemos lo que son. Yo hubiera sido un poco más lista. Y luego había que escucharlos con esa cara dura que tiene. Ay, dice, anda, a saberse con cuántos no las tapadas. Y ahora, a ver, a saberse de quién es el hijo. La culpa siempre es de la mujer. Pero qué ignorante eres, Florencia. Ayuda un poco más a la muchacha. Y no la eches más tierra encima, que ya tiene bastante. Si es viudo, ya ve a todos los mozos con los campanillos dondados a su puerta. Y diciendo una burra que vamos, ojalá lo prohibiera. Ay, ¿cuándo cambiará todo esto? Pues esto no va a cambiar. Mientras haya frescas que no se hagan respetar, ya te contaré cuando me entere de más cosas. Mira, a mí no me cuentes, que no quiero ir más, ¿eh? Que pienso en la muchacha y es que me pongo mala. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? ¡Que no me... ¿Yo? Si yo no hablo, yo te he dicho lo que me han contado. No hablas nada, pero si no te has quedado adentro, lo has contado todo. Mira, Florencia, que las mujeres nos tenemos que ayudar en esto, que estamos muy solas. Así es que deja pasar a la muchacha y habla del sinvergüenza que la queda preña. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Yo? Si yo no hablo. Oh, no hablas, que te den. Pero Adiós. María, ¿no es que querías leche fría? ¡Pues toma la porcañería! Julián, con los dos perronillas y vino de tu casa no salimos.
vino o te cortamos el pepino.